Bueno, bueno, en este audio voy a comenzar, perdón, decía, en este audio voy a comenzar con el tema de la pulsión. Más específicamente hay que entender aquí la pulsión sexual, ¿eh? Un poco por lo que hablamos en el audio anterior de cómo la sexualidad infantil surge a partir de el apuntalamiento en la pulsión de autoconservación. ¿M? Y bueno, básicamente lo primero que ustedes van a encontrar en el texto de pulsiones es, bueno, un comentario de Freud que se remite a la idea que él tiene de los conceptos, es decir, de que de cuál es el uso que hace él de los conceptos y cómo a veces hay que inventar, fabricar, crear un concepto nuevo para dar cuenta de algo que antes, en otras disciplinas, o digamos antes de ese momento, no se contaba cuando hay que describir un fenómeno nuevo para el cual no hay ningún concepto previo que pueda explicarlo o servirnos para pensar y articular ese asunto. Bueno, ustedes lo van a leer ahí en el texto de pulsiones. La, básicamente, digamos, ¿a qué viene el concepto de pulsión? Habitualmente se habla de la diferencia entre pulsión e instinto, en el sentido de que, digamos, todo lo que tiene que ver con el instinto pertenecería más al terreno de lo animal, es decir, de los patrones de comportamiento propios de cada especie animal, etcétera, etcétera. Pero básicamente también el concepto de pulsión, y yo diría más específicamente, viene a suplantar en psicoanálisis el problema del estímulo, ¿eh? Porque la pulsión, entre otras cosas, viene para dar cuenta de un estímulo que sería constante, es decir, de un estímulo que no podría, no encontraría descarga o cancelación total posible. Si bien cuando vimos Carta 52 veíamos que Freud habla de la condición del estímulo, allí habla de estímulo, y hablará de estímulo en distintas ocasiones, la pulsión viene a ser un concepto nuevo, creado por Freud, para dar cuenta de lo que no puede cancelarse como excitación. Y también está directamente emparentado con la concepción que yo también marqué ya en audios anteriores de que se trata de un aparato de carga, el aparato psíquico freudiano, y no de descarga. Es decir, de descargas sí, posibles, parciales, pero básicamente siempre conserva algo de la excitación en juego que está permanentemente funcionando, circulando en el psiquismo. Bien. Por otro lado, creo que ustedes en primer año han visto algo de la sexualidad infantil, pero voy a simplemente a remarcar lo siguiente. Respecto de la pulsión, nosotros podemos decir que se trata de la pulsión en el sentido de la pulsión sexual parcial y propio de la sexualidad infantil que es polimorfa, dice Freud. Freud dice el niño es un perverso polimorfo. No porque sea un perverso en el sentido clínico, sino porque es una perversión respecto de la sexualidad entendida, como se la entendía hasta Freud, como homologada solamente a lo genital. Entonces, se trata de un
perverso en ese sentido, en el sentido de que no responde, digamos, al modelo de la sexualidad genital adulta, sino que lo que entra en juego son zonas parciales, lo que Freud llama zonas erógenas, zonas parciales del cuerpo, especialmente las zonas de borde y de contacto con el otro. La boca, el ano, bueno, básicamente todo lo que es superficie en el cuerpo o del cuerpo. Bueno, después lo vamos a especificar un poco más esto. Entonces, decía, la pulsión viene a dar cuenta de eso, de un estímulo que no puede cancelarse. Freud la define, según ustedes lo van a leer ahí en el texto, digamos, como un concepto límite entre lo somático y lo anímico. Concepto límite entre lo somático y lo anímico, lo primero que podemos leer ahí es que, bueno, es un concepto. Concepto límite entre lo somático y lo anímico o lo psíquico, ¿cómo tomarlo? Es decir, es un concepto particular, ¿no es cierto? Al venir a reemplazar, para dejar atrás el concepto de estímulo, en realidad el límite entre lo somático y lo psíquico también lo podemos leer como la bisagra o como el articulador entre lo somático y lo anímico, ya que de lo que se trata es que hay una excitación somática, por un lado, en juego, en la pulsión, y por otro lado, Freud nos va a decir, después lo vamos a ver más en detalle esto, que la pulsión existe en lo psíquico a través de un representante, es decir, que la existencia que tiene la pulsión en lo psíquico es por medio de un representante. Este representante, después lo vamos a tratar de detallar un poco mejor cuando veamos el tema de la represión. Respecto a los destinos de pulsión, vamos a marcar lo siguiente. Los destinos de pulsión, Freud en este artículo voy a interrumpir para aclarar algo que me olvidé y lo iba a decir al principio. Lo que estamos tomando como referencia es el artículo Pulsiones y destinos de pulsión de Freud. También, digamos, van a encontrar algunas referencias mías escritas sobre este artículo en los apuntes 3 y en otro apunte que se llama Sobrevivencia de satisfacción, pulsión y transferencia, que los compañeros de la cátedra han puesto ahí en el campo virtual a disposición de ustedes. Bueno, retomo. Decía que los destinos de pulsión, Freud los enumera, son 4 destinos, que son los siguientes: la orientación contra la persona propia de la pulsión, la transformación en lo contrario de la pulsión, la represión y la sublimación. Todos los destinos de la pulsión, menos la represión, Freud los va a considerar defensa primaria, como defensas primarias. ¿En qué sentido? En el sentido de que van a ser destinos pulsionales que se van a producir en el sujeto en relación a la economía de placer y displacer que la pulsión suscite o provoque. Entonces, el destino de pulsión
recogiendo aquella idea que ya está presente en la Carta 52 de la defensa, es decir, de la alteración de algo para restarle displacer o para producir placer, etc. Esa idea yo creo que está funcionando todavía en este momento de Freud, aunque acá ya estamos en un artículo de 1914-15, como todos los artículos más metapsicológicos de la primera tópica que vamos a ver, que pertenecen, digamos, a esa época, entre 1914 y 1916, decía, esta defensa primaria, estos destinos de pulsión, menos la represión, van a constituir la defensa primaria de la pulsión. Por otro lado, tenemos lo que Freud llama los elementos de la pulsión. Los elementos de la pulsión son 4. Esos 4 elementos son los siguientes. La pulsión tiene una fuente, tiene una finalidad o una meta, tiene una perentoriedad y tiene un objeto. No recordaba el cuarto elemento, un objeto. Bueno, respecto de la fuente, tomo la fuente, es lo que Freud va a llamar la zona erógena, que es la parte del cuerpo de la que parte, precisamente, donde se inicia la excitación somática de la pulsión. Ahí recordamos esto de concepto límite entre lo somático y lo anímico. Bueno, ese elemento, la fuente, la zona erógena, el lugar de donde parte la excitación y el lugar donde se satisface también la pulsión, en tanto la satisfacción corporal. Corporal. En este sentido es lo que yo les comentaba antes de la cuestión de los bordes del cuerpo, digamos, todo lo que tiene que ver con la excitación somática, oral, anal, también, ¿por qué no? La piel, digamos, en realidad todo el cuerpo para Freud es susceptible de ser una zona erógena. Bueno, también, digamos, bueno, después vamos a ver que en el caso de la pulsión escópica hay una excepción ahí con la zona erógena como borde, en el sentido de los ojos. Ahí hay un comentario que después les voy a referir, que Freud hace, que es importante porque marca una diferencia respecto de la pulsión ahí. Bien, esto en cuanto a la fuente. La perentoriedad implica que la pulsión es una actividad constante. La perentoriedad, vale la pena que marque acá el término alemán que usa Freud, porque después va a estar presente en la represión, en la palabra represión. El término alemán que usa Freud para la perentoriedad, que también se llama empuje, es Drang, D-R-A-N-G, que es precisamente el empuje de la pulsión. La pulsión es una, como fuerza, digamos, es una fuerza siempre activa. Independientemente del destino que tenga, es una fuerza activa que está en constante movimiento. Y marcaba esto del Drang, de tomar el Drang, porque después vamos a ver que la represión, el concepto represión en alemán es Verdrang, es decir, es una operación respecto del Drang, respecto de ese empuje de la pulsión. Verdrang, la partícula ver con B corta, es, digamos, una partícula negativa, sería no
drang, o no al drang, o no al empuje, un no o una barrera a ese empuje, a esa perentoriedad de la pulsión. Bueno, nada, una cuestión idiomática, pero que va a servir después para comprender algo de la represión. Respecto de la finalidad, lo que Freud plantea es que la finalidad de la pulsión es la satisfacción, pero que esta finalidad o meta de la pulsión, la satisfacción, puede tener dos formas. Esas dos formas o modalidades son activa o pasiva. Activa o pasiva. Es decir, noten lo siguiente, la pulsión es activa siempre, pero la finalidad o meta en la satisfacción puede ser activa o pasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá podemos decir que la pulsión puede buscar activamente la actividad como finalidad, o puede buscar activamente la pasividad como finalidad. Bueno, finalmente el objeto, que es por ahí el concepto más controvertido en relación a la pulsión, se habla mucho, se dice casi como un decreto ya que la pulsión no tiene objeto. En realidad, el problema, digamos, es, yo diría, para aclarar un poco esto, que más que no tiene objeto, es que el objeto no es un objeto predeterminado como en el instinto, por un lado. Es decir, que es un objeto que se construye y que además es un objeto que no se lo alcanza, sino que se lo bordea. Pero además tiene otra complejidad en Freud el tema, porque, digamos, Freud maneja un concepto que es el concepto de mezcla pulsional. Para Freud no hay una pulsión aislada, es decir, no se puede hablar de la pulsión oral, anal, escópica en forma aislada, siempre están mezcladas. Y es algo, el objeto entonces es, dice Freud, lo más lábil y yo diría lo más contingente de la pulsión, en el sentido en que por la misma mezcla pulsional, una pulsión puede satisfacerse con un objeto que, entre comillas, no le correspondería. Es decir, puede haber una satisfacción escópica respecto de una pulsión oral, por ejemplo. Podríamos decir la expresión, por ejemplo, una expresión popular, se la comió con los ojos. Bueno, entonces esa expresión, por ejemplo, está marcando ahí algo de la oralidad y algo de lo escópico. Entonces, no tiene objeto en el sentido de que precisamente no hay una correspondencia puntual. Uno puede decir, bueno, para la pulsión oral es el pecho, para la pulsión anal son las heces, pero tampoco, porque digamos, si bien por un lado sí, como referencia directa, por otro lado no, porque, por ejemplo, con las heces en la fase anal, el niño puede querer provocar algo respecto de lo que el otro le requiere que lo pone ahí a satisfacer otra pulsión. Entonces, esta idea de mezcla pulsional está siempre en juego en Freud y marca precisamente la complejidad del concepto de pulsión, que en realidad justamente por eso, digamos, o tiene que ver con este principio básico de la pulsión de que no podría descargarse totalmente, porque no hay un objeto absolutamente adecuado
y puntual de la pulsión. Además de que, bueno, tendríamos que recordar lo que situamos en el audio sobre placer y realidad, de que esta pulsión, en general, la pulsión sexual infantil, está interdicta en la infancia. Bueno, voy a interrumpir acá este audio porque aparte me queda poca batería en el teléfono. Espero que se haya grabado bien. Pero antes les comento lo siguiente. Va a haber más audio sobre pulsión, por supuesto. Recién estamos empezando el tema, pero les comento lo siguiente. Digamos, el texto está dividido para mí en dos grandes partes. En la parte que habla sobre la orientación contra la persona propia y en la parte que habla del trastocamiento de contenido, de la transformación en lo contrario, que es una parte mucho más compleja del texto, la parte final del texto, donde ya empieza a articularse con otros asuntos que tienen que ver básicamente con el narcisismo. Bueno, detengo aquí este audio y seguimos en el audio Pulsión 2.